¿Cómo administrar tus finanzas en crisis, según los principios de Dios? ¿Alguna vez has sentido que el dinero se escapa entre tus dedos como agua? O quizás te has acostado preguntándote cómo harás para cubrir todas las cuentas del mes. Has mirado tu situación financiera y has sentido ese nudo en el estómago, esa sensación de que no importa lo que hagas, nunca parece ser suficiente. En tiempos como los que vivimos, donde la incertidumbre económica parece ser la única constante, es natural sentir ansiedad. Las crisis financieras llegan sin avisar. Una enfermedad inesperada, la pérdida de un empleo o simplemente el aumento del costo de vida que parece devorar cada centavo extra que podríamos ahorrar. Si te identificas con estas situaciones, quiero que sepas algo. No estás solo. Millones de personas, incluso creyentes fieles, atraviesan desiertos financieros. Y es completamente normal sentir preocupación, confusión o incluso algo de temor cuando los recursos escasean y las necesidades abundan. Pero aquí hay una verdad que transforma todo. Aunque estemos en medio de la tormenta económica, no estamos abandonados. Dios no solo se preocupa por tu alma, sino también por tu pan diario. El mismo Dios que alimentó a millares con unos pocos panes y peces, que envió maná del cielo para sustentar a su pueblo en el desierto, está igualmente interesado en tus finanzas hoy. No promete riquezas instantáneas ni soluciones mágicas, pero sí nos ofrece principios eternos que, cuando los aplicamos con fe y diligencia, pueden transformar nuestra relación con el dinero incluso en los tiempos más difíciles. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa poderosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no es un cheque en blanco para todos nuestros deseos, sino la seguridad de que Dios conoce nuestras necesidades reales y se compromete a suplirlas. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. Aquí está la verdad fundamental que debemos comprender. Las crisis financieras no son solo pruebas de nuestros bolsillos, sino de nuestra fe. Son oportunidades para aprender a confiar en un Dios que ve más allá de nuestras circunstancias actuales y que tiene recursos que sobrepasan nuestra imaginación. Quizás estás pensando, pero he orado, he confiado y mi situación no mejora. Te entiendo. La fe no siempre produce resultados inmediatos y los principios bíblicos no son fórmulas mágicas. Requieren tiempo, paciencia y a menudo un cambio profundo en nuestra mentalidad sobre el dinero. Pero te invito a mantener tu corazón abierto mientras exploramos juntos cómo la sabiduría de Dios puede renovar completamente nuestra administración financiera. Oremos juntos. Padre Celestial, en medio de nuestras preocupaciones financieras, te pedimos sabiduría. Abre nuestros ojos para ver más allá de nuestras limitaciones actuales y reconocer los principios eternos que has establecido para nuestra prosperidad. Ayúdanos a confiar en ti, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones diarias sobre el dinero. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas presiones financieras que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, confío en la provisión de Dios, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy para recuperar la esperanza en su propia situación financiera. El principio de la confianza en tiempos de escasez. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Estas palabras resuenan con especial fuerza cuando hablamos de finanzas en crisis. Imagina que estás cruzando un puente colgante sobre un profundo cañón. El viento sopla con fuerza, el puente se balancea, y cada paso parece incierto. Tus manos se aferran a las cuerdas laterales, tus nudillos blancos por la tensión. Pero entonces miras hacia el otro lado y ves a alguien que conoce perfectamente ese puente, que lo ha cruzado miles de veces, que incluso lo construyó y te está guiando paso a paso. Esa persona te asegura que el puente soportará tu peso
y conoce exactamente dónde debes pisar. ¿No sentirías más confianza para seguir avanzando? Así es nuestra relación con Dios en medio de las tormentas financieras. Analicemos este versículo más profundamente. Cuando el texto nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no está sugiriendo una confianza superficial o parcial. La palabra hebrea original para confiar aquí es batach, que implica una seguridad total, como recostarse completamente sobre algo con la certeza de que no se romperá. Es poner todo nuestro peso emocional, mental y espiritual sobre Dios. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿No es esto precisamente lo que hacemos en crisis financieras? Calculamos y recalculamos, nos apoyamos en nuestras estrategias, en nuestros planes B, C y D. Pero hay una sabiduría superior a nuestros mejores análisis financieros. No es que Dios menosprecie nuestra inteligencia, sino que nos invita a reconocer sus limitaciones. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No dice en algunos de tus caminos o en los caminos espirituales, sino en todos, incluyendo cómo gastar, ahorrar, invertir o administrar la escasez. Reconocer a Dios en nuestras finanzas significa consultar su sabiduría antes de tomar decisiones. Preguntarnos qué haría honor a sus principios, no solo qué conviene a nuestros deseos inmediatos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Cuando interpretó el sueño del faraón sobre los 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, no simplemente predijo la crisis, implementó un plan de administración financiera basado en la sabiduría divina. Durante los años buenos, guardó meticulosamente el 20% de las cosechas. No gastó todo en momentos de prosperidad, reconociendo que la abundancia presente debía administrarse con vistas al futuro incierto. Cuando llegó la hambruna, Egipto no solo sobrevivió, sino que prosperó y pudo ayudar a otras naciones, incluyendo a la familia del propio José. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza hoy? En términos prácticos, confiar en Dios durante una crisis financiera significa, primero, hacer un alto para orar antes de tomar decisiones desesperadas. Significa no dejarse llevar por el pánico que nos empuja a soluciones rápidas, pero potencialmente dañinas como préstamos de alto interés, o sacrificar necesidades esenciales. Significa también ser valientes para examinar honestamente nuestros hábitos financieros a la luz de la sabiduría bíblica. Te propongo este ejercicio concreto. Esta semana, antes de cualquier compra o decisión financiera, pausa por 30 segundos y pregúntate, ¿estoy confiando en mi propio entendimiento aquí o estoy aliado con los principios divinos? Mantén un pequeño diario de estas reflexiones y observa patrones en tus decisiones. A veces, el simple acto de introducir esta pausa consciente puede transformar nuestra relación con el dinero. Recuerda, las crisis financieras revelan no solo el estado de nuestras cuentas bancarias, sino el estado de nuestra confianza. Cuando el dinero escasea, tenemos la oportunidad de experimentar una riqueza más profunda, la abundancia de la presencia y provisión divina que no se agota aunque los recursos materiales fluctúen. El principio de la mayordomía fiel. Mateo 25:21 nos recuerda. Su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Estas palabras iluminan nuestro camino cuando los recursos parecen insuficientes. Imagina que recibes un pequeño terreno, apenas del tamaño de un jardín. Muchos mirarían ese espacio limitado con decepción, soñando con acres de tierra. Pero un jardinero sabio ve las posibilidades. En ese pequeño terreno, con atención meticulosa, se pueden cultivar hierbas aromáticas exquisitas, vegetales nutritivos o flores de extraordinaria belleza. El jardinero sabio no lamenta el tamaño de su parcela, sino que estudia el suelo, comprende su potencial y trabaja diligentemente para maximizar cada centímetro cuadrado. El resultado es un jardín que, aunque pequeño, produce frutos abundantes y hermosos. Así es la mayordomía fiel en tiempos de escasez. Profundicemos en esta poderosa enseñanza de Jesús. Esta parábola de los talentos nos muestra una verdad fundamental. Dios no nos juzga por la cantidad que administramos, sino por la fidelidad con que lo hacemos.
La palabra griega para fiel aquí es pistos, que connota confiabilidad, consistencia y lealtad. El mayordomo es elogiado, no por la cantidad que generó, sino por su carácter demostrado a través de la administración responsable. Sobre poco ha sido fiel, reconoce que todos comenzamos con diferentes recursos. Algunos tienen más, otros menos. La crisis económica puede reducir dramáticamente lo que tenemos para administrar. Sin embargo, la fidelidad no depende de la cantidad, sino de nuestra actitud y enfoque. Sobre mucho te pondré, revela el principio de la progresión divina. Dios expande nuestra influencia y recursos a medida que demostramos capacidad para manejarlos sabiamente. No es simplemente una promesa de prosperidad material, sino de mayor responsabilidad y oportunidad para servir en el reino. Entra en el gozo de tu Señor, nos recuerda que el objetivo final no es la acumulación de bienes, sino compartir la alegría de Dios. La fidelidad en la mayordomía no solo produce resultados externos, sino una profunda satisfacción interna que viene de alinearnos con los propósitos divinos. Pensemos en la viuda de Sarepta en primer libro de Reyes. En medio de una severa hambruna, solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Cuando el profeta Elías le pidió que primero le preparara un pan a él, enfrentó una decisión crucial. Con increíble fe, usó sus últimos recursos para servir al hombre de Dios. El resultado fue milagroso. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó durante toda la hambruna. Esta mujer ejemplifica la mayordomía fiel en tiempos de extrema escasez. No ocultó lo poco que tenía por miedo, sino que lo administró con generosidad y obediencia. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestras vidas hoy? Primero, haz un inventario honesto de todos tus recursos actuales, no solo dinero, sino también habilidades, tiempo, relaciones y oportunidades. Muchas veces, en crisis financieras, nos enfocamos tanto en lo que hemos perdido, que no vemos los recursos que aún tenemos disponibles. Segundo, pregúntate, ¿estoy administrando lo que tengo con excelencia o estoy desperdiciándolo debido a mi frustración por no tener más? La mayordomía fiel comienza con la administración agradecida de lo que ya tenemos, sin importar cuán poco parezca. Te propongo este ejercicio. Identifica un recurso que tienes actualmente, podría ser tiempo, una habilidad, o incluso una pequeña cantidad de dinero que no estás utilizando a su máximo potencial. Durante los próximos 7 días, comprométete a administrar ese recurso con excelencia deliberada. Al final de la semana, reflexiona sobre los resultados tangibles e intangibles de esta fidelidad intencional. Las crisis financieras no limitan nuestra capacidad para ser mayordomos fieles, simplemente cambian la escala en la que operamos. Recuerda, la fidelidad con poco abre puertas para administrar mucho. Dios no mide éxito por la cantidad de nuestras cuentas, sino por la fidelidad en nuestros corazones. El principio del orden y la planificación. Proverbios 21:5 nos enseña: los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia. Estas palabras nos ofrecen un principio fundamental para tiempos de incertidumbre económica. Imagina que te encuentras perdido en un denso bosque mientras cae la noche. Tienes 2 opciones. Puedes correr frenéticamente en cualquier dirección, consumiendo toda tu energía, esperando encontrar por casualidad el camino de salida. O puedes detenerte, respirar profundamente, evaluar tus recursos, observar las estrellas para orientarte, y luego avanzar deliberadamente en la dirección correcta, conservando fuerzas para el viaje. La primera opción puede parecer más activa, pero casi siempre te llevará más profundo en el bosque. La segunda opción, aunque requiere la disciplina de parar cuando instintivamente quieres correr, maximiza tus posibilidades de sobrevivir y encontrar tu camino. En tiempos de crisis financiera, muchos escogen el pánico y las decisiones apresuradas, cuando lo que realmente necesitamos es el valor para detenernos y planificar. Analicemos este versículo más detenidamente. La palabra hebrea para diligente es charutz, que significa no solo trabajador, sino también una persona meticulosa, cuidadosa y reflexiva en su enfoque.
La diligencia implica consistencia, atención al detalle y perseverancia, cualidades especialmente valiosas durante las crisis. Los planes no son simplemente buenos deseos o intenciones vagas, sino estrategias deliberadas y bien pensadas. La planificación financiera bíblica no es rígida ni inflexible, pero sí requiere intencionalidad y previsión. Ciertamente llevan a la abundancia. Es notable que el texto use ciertamente, enfatizando la confiabilidad de este principio. La abundancia aquí no promete riquezas extravagantes, sino suficiencia y eventual prosperidad que viene del enfoque disciplinado. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La palabra para apresurarse sugiere impulsividad, reacciones emocionales y decisiones tomadas sin la debida consideración. En tiempos de crisis, el pánico nos empuja hacia soluciones rápidas que a menudo empeoran nuestra situación financiera a largo plazo. Consideremos a Nehemías, quien enfrentó la enorme tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Antes de colocar una sola piedra, Nehemías evaluó meticulosamente la situación, inspeccionando las ruinas, calculando los recursos necesarios y desarrollando un plan detallado. Organizó a los trabajadores por familias, asignando secciones específicas del muro. Incluso cuando enfrentaron amenazas y oposición, mantuvieron la disciplina del plan, en lugar de dispersarse por miedo. El resultado fue extraordinario. Completaron la reconstrucción de toda la muralla en solo 52 días. Nehemías demuestra que incluso tareas aparentemente imposibles se vuelven manejables cuando se abordan con planificación cuidadosa y ejecución ordenada. ¿Cómo aplicamos este principio a nuestras finanzas en crisis? Primero, resiste el impulso de tomar decisiones financieras reactivas basadas en miedo. Los momentos de crisis requieren más reflexión, no menos. Segundo, crea un presupuesto realista basado en tus ingresos actuales, no en tus ingresos deseados o pasados. Un presupuesto es simplemente un plan para tus recursos, y como dice el proverbio, los planes del diligente llevan a la abundancia. Tercero, prioriza tus gastos según necesidades verdaderas, eliminando lo superfluo hasta que la situación mejore. Te propongo este ejercicio práctico. Dedica 1 hora esta semana a crear o revisar tu presupuesto completo. Divide tus gastos en 3 categorías. Esenciales: necesidades básicas como vivienda, alimentos básicos, servicios mínimos, importantes pero flexibles, gastos que son significativos pero pueden reducirse. Imprescindibles en crisis, lujos que pueden eliminarse temporalmente. Este simple acto de ordenar tus finanzas te dará claridad y control, incluso si los números no son ideales. Las crisis financieras no se resuelven con pánico, sino con planificación. El desorden en nuestras finanzas magnifica la ansiedad. El orden, por pequeño que sea, cultiva la paz. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión sino de paz, y este principio se extiende también a cómo manejamos nuestros recursos materiales. El principio de la generosidad en tiempos de escasez. Proverbios 11, 24, 25 nos enseña: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay quienes reparten, y les es añadido más. Esta paradoja divina desafía nuestra lógica financiera convencional, especialmente en tiempos de crisis. Imagina un manantial en medio de un terreno árido. Si construyes una presa para retener cada gota de agua por miedo a la sequía, eventualmente el agua se estancará, se volverá turbia y perderá su frescura. Pero si permites que el agua fluya, irrigando los terrenos circundantes, no solo llevarás vida a esas áreas, sino que, misteriosamente, el manantial mismo se fortalecerá, atrayendo nuevos caudales subterráneos. La naturaleza confirma lo que este proverbio enseña. Hay una ley espiritual de circulación que desafía nuestra tendencia natural a aferrarnos con más fuerza cuando percibimos escasez. Examinemos más profundamente este texto. En hebreo, reparten pasar no implica despilfarro o imprudencia, sino distribución intencional y generosa. Es una generosidad planificada, no impulsiva, y les es añadido más, sugiere un principio espiritual de retorno que opera más allá de nuestros cálculos matemáticos.
Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Aquí hay una advertencia sorprendente. La avaricia, que parece protegernos en tiempos de crisis, puede en realidad atraer la escasez que tememos. La palabra retienen, chazak, implica acaparar o agarrar con fuerza excesiva. Cuando el miedo nos lleva a acumular recursos que deberían circular, paradójicamente podemos sabotear nuestra propia prosperidad. El alma generosa será prosperada. La palabra alma aquí es nefesh, que se refiere a la persona completa, nuestro ser interior y exterior. Esta frase sugiere que la generosidad genera un tipo de prosperidad holística que va más allá de lo meramente material para incluir salud emocional, relacional y espiritual. Y el que saciare, él también será saciado. Esta promesa revela el principio de reciprocidad en la economía de Dios. Cuando llenamos las necesidades de otros, nuestras propias necesidades son atendidas en formas que a menudo trascienden nuestra comprensión. Consideremos a la viuda de Sarepta, ya mencionada en otra enseñanza. Su historia ilustra perfectamente este principio. Con solo un puñado de harina y unas gotas de aceite, esta mujer enfrentaba la inanición. La lógica humana habría dictado retener esos últimos recursos para su hijo y ella. Sin embargo, cuando el profeta Elías le pidió que primero le preparara pan a él, ella dio de su escasez. El resultado fue milagroso. Su tinaja de harina y su vasija de aceite no se agotaron durante toda la hambruna. Su generosidad en medio de la extrema escasez abrió el canal para una provisión sobrenatural que ninguna cantidad de acaparamiento habría logrado. ¿Cómo aplicamos este principio contraintuitivo en nuestras vidas financieras actuales? Primero, reconoce que la generosidad es más una actitud que una cantidad. Incluso en crisis financieras severas, siempre hay algo que puedes compartir. Tiempo, habilidades, aliento o recursos materiales, por pequeños que sean. Segundo, practica la generosidad intencional, no impulsiva. Determina de antemano cómo y con quién compartirás, incluso si es una cantidad modesta. Tercero, observa cómo la generosidad combate el miedo y la ansiedad que acompañan las crisis financieras. Hay una libertad espiritual que viene de descubrir que puedes dar incluso cuando pareces no tener suficiente. Te propongo este ejercicio. Esta semana, identifica una necesidad específica en tu comunidad que puedas atender, sin importar cuán pequeña parezca tu contribución. Podría ser compartir una comida, donar un artículo que ya no necesitas, pero alguien más sí, ofrecer tu tiempo o habilidades, o dar una pequeña suma financiera. Observa cómo este acto de generosidad afecta tu perspectiva sobre tu propia situación financiera. Muchos descubren que dar en tiempos de escasez paradójicamente disminuye su ansiedad sobre sus propias necesidades. La generosidad en tiempos de crisis no es imprudencia, es un acto de fe que reconoce que nuestros recursos, por limitados que sean, están en última instancia bajo el control de un Dios abundante. Cuando nos atrevemos a abrir nuestras manos en vez de cerrarlas en puño, creamos espacio para que Dios obre de maneras que nuestros cálculos financieros no pueden predecir. El principio de la paciencia y perseverancia. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Estas palabras nos ofrecen un principio crucial para atravesar tiempos prolongados de dificultad financiera. Imagina a un agricultor que, tras sembrar sus campos, se encuentra enfrentando una prolongada sequía. Cada mañana, examina el suelo reseco, buscando señales de brotes que aún no aparecen. Sería fácil para él concluir que sus esfuerzos fueron en vano, desenterrar las semillas y abandonar la cosecha completamente. Pero el agricultor sabio entiende la ley de las estaciones. Sabe que bajo la tierra aparentemente estéril, las semillas están desarrollando raíces, preparándose para el momento en que las condiciones sean favorables. Con paciencia, continúa cuidando el campo, sabiendo que la naturaleza tiene su propio ritmo, que no puede ser apresurado. Así es nuestra vida financiera en tiempos de crisis. A veces debemos perseverar en hacer lo correcto, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Profundicemos en este versículo. En el griego original, la frase «no nos cansemos» ekakeo,
transmite la idea de no desfallecer o desanimarse hasta el punto de rendirse. Pablo reconoce que la fatiga espiritual y emocional es real cuando perseveramos en hacer lo correcto sin ver resultados inmediatos. Especialmente en las finanzas, cuando hemos estado recortando gastos, buscando oportunidades y manejando recursos con integridad durante meses o años de crisis. Es natural experimentar un tipo de cansancio que va más allá de lo físico. De hacer bien Calón Poyunt se refiere a acciones nobles, éticas y moralmente excelentes. En el contexto financiero, esto incluye mantener la integridad en nuestros negocios, honrar compromisos financieros dentro de nuestras posibilidades, ser generosos incluso en la escasez, y rechazar atajos éticamente cuestionables para salir de apuros económicos. A su tiempo, Segaremos ofrece una promesa crucial. Hay una temporada de cosecha predeterminada. Esto no significa que todos nuestros problemas financieros desaparecerán mágicamente, sino que el esfuerzo sostenido y ético en la dirección correcta eventualmente producirá fruto. La palabra tiempo, kairos, indica un momento oportuno, no simplemente el paso cronológico del tiempo. Hay un momento divino para que nuestros esfuerzos den frutos. Si no desmayamos, me cluomenoi literalmente significa si no nos debilitamos o desvanecemos. Pablo reconoce que la tentación de abandonar los principios financieros correctos se intensifica cuanto más se prolonga la crisis. Consideremos a Job, quien experimentó quizás la crisis financiera más severa registrada en las Escrituras. En un solo día, perdió no solo sus vastas posesiones, sino también a sus hijos. A pesar de la magnitud de su pérdida y la prolongación de su sufrimiento, Job mantuvo su integridad. Rechazó el consejo de maldecir a Dios y morir. Su perseverancia eventualmente resultó en una restauración que superó incluso su prosperidad anterior. La historia de Job nos recuerda que las crisis financieras, por devastadoras que sean, no son permanentes para quienes perseveran en la fe y la integridad. ¿Cómo aplicamos este principio a nuestras vidas financieras actuales? Primero, identifica qué acciones financieras buenas debes continuar haciendo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Podría ser mantener un presupuesto, desarrollar nuevas habilidades, buscar oportunidades, reducir deudas gradualmente o dar fielmente. Segundo, establece metas financieras realistas con plazos flexibles, reconociendo que la recuperación de una crisis raramente sigue nuestros cronogramas preferidos. Tercero, cultiva una comunidad de apoyo que pueda animarte a perseverar cuando el cansancio emocional amenace tu determinación. Te propongo este ejercicio. Crea un diario de perseverancia donde registres, 1. Las decisiones financieras correctas que estás tomando consistentemente, incluso cuando parecen no dar resultados inmediatos. 2. Pequeñas señales de progreso que podrías estar pasando por alto. Y 3. Lecciones valiosas que estás aprendiendo durante este tiempo de prueba. Revisitar estas notas regularmente te dará perspectiva y fortaleza para continuar cuando la fatiga financiera amenace con desanimarte. Las crisis financieras no solo prueban nuestros recursos, sino nuestra resistencia. Recuerda, tu situación financiera actual es una temporada, no tu destino permanente. La semilla de decisiones financieras sabias puede parecer dormida bajo tierra por un tiempo, pero si persistimos en hacer lo correcto, la cosecha llegará en el momento oportuno de Dios. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas presiones financieras que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: perseveraré hasta ver la provisión de Dios como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy para no rendirse cuando está a punto de ver su milagro financiero. Amado hermano, amada hermana, si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a que lo compartas ahora mismo. No subestimes el poder de un simple clic en me gusta o de presionar compartir. Ese pequeño acto puede ser exactamente lo que Dios usa para que estas palabras de esperanza lleguen a alguien que hoy está al borde del colapso financiero, creyendo que no hay salida. Tu compartir no es solo difundir contenido, es extender la mano de Dios a quien más lo necesita en este momento.
Recuerda que tu historia financiera, con sus altibajos, tiene un propósito mayor al que puedes ver ahora. Lo que estás aprendiendo en este valle no es solo para ti. Cuando compartes tu testimonio de cómo Dios te ha sostenido en medio de la escasez, estás sembrando semillas de esperanza en corazones que desesperadamente necesitan saber que no están solos. No esperes a que tu situación sea perfecta para compartir lo que Dios está haciendo a veces. El testimonio más poderoso viene desde el medio de la tormenta, no después de ella. Que el Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a multitudes multiplique también tus recursos en formas que desafíen toda lógica humana. Que en medio de tus cálculos financieros encuentres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada decisión que tomes esté guiada por la sabiduría divina y no por el miedo. Y que mientras administras fielmente lo poco o mucho que tienes, descubras una riqueza interior que ninguna crisis económica puede tocar. En el poderoso nombre de Jesús, el proveedor de todas nuestras necesidades. Amén.